Estamos en Palabra de Vida platicando sobre las obras de misericordia y estábamos describiendo las obras de misericordia espirituales, es decir, aquellas que socorren la necesidad del prójimo en el alma, en su intelecto, en su psique, en lo espiritual, pues. Decíamos que la primera era enseñar al que no sabe, luego dar buen consejo al que lo necesita. La siguiente obra de misericordia espiritual es corregir al que yerra. Cómo nos cuesta trabajo hacer misericordia con la corrección. Cuando uno descubre que alguna persona, quizá de nuestra familia, de nuestro círculo de amigos, está cometiendo un error o está viviendo en un pecado, es nuestro deber corregirle. Corregir es un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque una corrección hecha a tiempo puede salvar toda una vida. Voy a ligar esta obra de misericordia espiritual con la anterior, que era dar buen consejo al que lo necesita. Imaginemos que una persona tiene que tomar una decisión muy importante para su vida. Y entonces, por nuestra experiencia, quizá por nuestra vida, o porque tenemos más años, o porque tuvimos la gracia de estudiar un poco más, percibimos que la decisión no es adecuada, que va a conducir a la ruina o va a poner en peligro la integridad física o psicológica de la persona que va a decidir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, acercarnos y aconsejarle. Es un acto de amor hacerle ver que lo que está decidiendo es muy importante y no va por buen camino. Es un acto de amor misericordioso darle pistas para que tenga un abanico más amplio de posibilidades a la hora de decidir. Eso sería aconsejarlo. Pero también es un acto de amor corregirle y decirle, no estás haciendo lo correcto. Lo que tú estás a punto de decidir es inmoral. Te puede acarrear problemas. Corrige la decisión y dale otro rumbo. Eso es un acto de amor. Por ejemplo, si usted tiene hijos pequeños, corríjalos a tiempo y a destiempo, porque en la infancia es cuando se forja el carácter y se forjan los ideales y las referencias éticas y morales que van a regir la vida en la adultez. Entonces, dejar que los hijos vayan y vengan sin corrección alguna es una falta de misericordia. Otra obra de misericordia espiritual es perdonar las injurias. Como requiere humildad. ¿Se acuerda que al pecado capital de la soberbia le correspondía la virtud capital de la humildad? Aquí se centra el perdón de las injurias. ¿Por qué? Porque estamos hechos del mismo barro. No podemos darnos el lujo de sentirnos superiores al resto. Por otro lado, perdonar las injurias no solamente es un acto de misericordia para con aquel que erró, sino también un acto de misericordia para con nosotros mismos. Vivir con rencor, vivir con odio, vivir con rabia, o en palabras de la psicología humanista, vivir sumidos en una emotividad negativa, va a traer muchísimos problemas psicológicos y además se va a somatizar en problemas gástricos, en problemas cardíacos, en problemas de alopecia, en problemas de la piel, etc. Entonces, perdonar las injurias es un acto de misericordia para con aquel que erró, que es igual de vulnerable que yo, y es un acto de misericordia para con nosotros mismos, librándonos del resentimiento. La otra obra de misericordia es consolar al triste. En esta sociedad tan egoísta, tan individualista, somos incapaces de acercarnos a aquel que sufre. La tristeza es una reacción emocional que puede conducir al prójimo a la depresión como enfermedad e incluso a la depresión crónica. El consuelo, la cercanía, el abrazo nos hace semejantes a Dios, que tiene de misericordia de nuestras tristezas y depresiones.
También nos dicen sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Es decir, cuando uno ve el defecto del otro, no tiene que tener un arranque de ira. Recuerda que la ira era un pecado capital. Más bien tiene que compadecerse del defecto del prójimo. Si es un defecto superable, ya decíamos, hay que aconsejarle. Y si ese prójimo sigue incurriendo en el mismo defecto, ya lo dijimos arriba, hay que corregirlo en su error. Y si ese prójimo no quiere cambiar, bueno, hay que perdonar sus injurias y sufrir con paciencia esos defectos. ¿Por qué? Porque también tú y yo tenemos defectos. Y la última obra de caridad espiritual es rogar a Dios por vivos y difuntos. Es decir, que todos estén en tus oraciones. El regalo más grande que le puedes hacer a una persona es rezar por ellos, vivos y difuntos. Bueno, ¿y cuáles serían las obras de misericordia corporales? De eso le voy a platicar después de la pausa. No le vaya a cambiar.